Muy bien, si les parece, iniciamos. Muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Gracias a Alfredo Hidalgo, nuestro decano asociado de investigación y posgrados y extensión de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Segovia, cofundador de LS Lab y director de la nueva maestría en Arquitectura y Diseño Urbano del TEC de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática en la cual contamos con grandes panelistas. Muchas gracias Alejandra, Javier y Jorge por su tiempo. La charla del día de hoy abordará los retos urbanos del espacio público y la vivienda. A través de 3 presentaciones y una mesa redonda, platicaremos sobre cómo se puede transformar los entornos de ciudad por medio de la gestión pública. Este webinar es parte del ciclo de conferencias de lanzamiento de la maestría en Arquitectura y Diseño Urbano del TEC de Monterrey, la cual iniciaremos con la primera generación en septiembre de este año. Dentro de dicho ciclo tendremos próximamente más eventos. Les pido que estén pendientes en redes sociales para más detalles. El próximo miércoles 17 de marzo tendremos la presentación del programa, donde estaremos platicando sobre los contenidos y vamos a realizar un pequeñito taller urbano. El miércoles 7 de abril contaremos con la presencia de Jean-Pierre Cruz, de Barclay y Cruz, que nos expondrá su práctica arquitectónica, urbana y de investigación. Algunas indicaciones para la dinámica de la sesión. Todos los micrófonos van a permanecer apagados. Les pedimos, por favor, utilizar el chat para compartirnos desde dónde están conectados y también a lo largo de las presentaciones formular preguntas para nuestras y nuestros expositores. Yo voy a estar recopilando todos los comentarios y preguntas y al final los discutiremos en una mesa redonda. La agenda de hoy comprende 3 ponencias. Las ponencias de Javier, de Jorge y de Alejandra, y al final tendremos una mesa redonda donde, como les platicaba, con las preguntas de ustedes, armaremos una discusión en torno a los temas revisados en las ponencias. Voy a presentar a Alejandra, Javier y Jorge, quienes nos estarán compartiendo sus experiencias en la gestión pública. De nuevo, muchísimas gracias Alejandra, Javier y Jorge por su tiempo y por acompañarnos. Alejandra de la Mora Maurer cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Dedicó los primeros años de su carrera profesional al diseño arquitectónico en el despacho Productora. Desde 2013 trabaja en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. De 2015 al 16 tuvo la oportunidad de pausar su trabajo en el Infonavit para estudiar la maestría en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales en la London School of Economics and Political Sciences, donde llevó a cabo una investigación sobre la vivienda en alquiler que dio origen al trabajo de tesis de grado Right Not to Buy, Introducing Social Housing for Rent into the Mexican Context. En el Infonavit actualmente desempeña trabajos de investigación, dirige el diseño y la operación de proyectos urbanos y de vivienda, coordina proyectos de reconstrucción por desastres naturales y está a cargo de la vinculación académica institucional, entre otras actividades. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, Rubén. Javier Leal es arquitecto por el TEC de Monterrey y maestro en planificación de ciudades por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Actualmente trabaja para el municipio de San Pedro Garza García en el área metropolitana de Monterrey como director general del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana. Javier ha participado en el sector privado, trabajó como director de diseño y gestión del entorno en Capital Natural, empresa que encabeza el desarrollo de usos mixtos Arboleda y los proyectos de regeneración de espacio público del Distrito Valle del Campestre. Ha colaborado en proyectos de arquitectura, diseño urbano e innovación social con los estudios SNOETA en Nueva York, Ciudad Emergente en Santiago de Chile, Barco Estudio e Impulso Urbano en Monterrey.
participando en proyectos como la peatonalización de Broadway en Times Square, regeneración de viviendas accesibles de personas con parálisis cerebral, diseño y construcción de vivienda y recuperación de espacios públicos a través de procesos de diseño y construcción participativa. Ha sido profesor de cátedra en la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey y profesor asistente en el MIT y CEDIM. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Mucho gusto, un honor. Jorge Silva es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Planificación Urbana de la Universidad de Harvard y máster en Administración Pública de la misma universidad. Actualmente se desempeña como Coordinador Nacional de Políticas Públicas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, trabajó como arquitecto en el Programa Nacional de Reconstrucción en la región de O'Higgins. Y en 2012 asumió como secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la misma región. Ha trabajado como investigador asociado en temáticas de vivienda social y desarrollo urbano para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Voy a dejar de compartir mi pantalla y te cedo la palabra y los controles, Javier. Perfecto. Es para confirmar si inicio yo, ¿verdad, Rubén? Sí. Perfecto. Déjame compartir mi pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que todas y todos estén muy bien. Bueno, pues hoy yo voy a enfocar mi pequeña intervención de forma más puntual en el tema de los retos que tenemos en las ciudades en el espacio público. Y lo primero, pues es una pregunta, una reflexión que quisiera compartir y quisiera que todos hagamos un pequeño ejercicio y ver cómo la forma en la que ven ustedes este tema. ¿Ustedes creen que la forma en que nos movemos le da forma a la ciudad? ¿O que la forma de la ciudad le da forma a la manera en la que nos movemos? Este ciclo, esta relación entre estos dos componentes, pues es algo que se estudia mucho, ¿no? En términos, digamos, de tecnología, de ingeniería de transporte, pues le dicen el comportamiento de las personas del día a día para escoger la forma en la que se mueven, pues está relacionada a los usos de suelos. Si se ponen a pensar, pues ustedes posiblemente se mueven en auto, a pie, en bicicleta, en transporte público, y mucho tiene que ver por el lugar donde viven, por lo que hay cerca de donde viven. Hay banquetas accesibles, hay acceso a transporte público, está cerca para caminar, etcétera. Y también por el otro lado, pues mientras más personas se desplacen de una manera, pues la ciudad va tomando cada vez más esa forma, ¿no? A mí me gusta mucho ver y ponerle atención a las imágenes de lo que pasa en las ciudades. Digamos, de forma súper puntual, pues te das cuenta que este tramo de calle está completamente diseñado y orientado para que sea fácil entrar y salir en auto, ¿verdad? Y vemos pues, que la experiencia de la persona que está caminando pues es significativamente pues, desagradable, ¿no? No hay árboles que protejan, que den sombra, no hay un andador de concreto pavimentado que cuando esté lloviendo lo permita desplazarse sin mojarse, ni hablar de la accesibilidad universal para una persona ciega, una persona en silla de ruedas o cualquier persona que esté empujando un carrito, una carriola. Y constantemente, pues aquí vemos casi cada 5 metros tiene una interrupción en donde tiene que voltear a la izquierda y a la derecha para ver si viene entrando o saliendo un vehículo, ¿no? Entonces, para mí esta es una imagen que representa muy bien cómo pues, la forma de la ciudad, en este caso, está
completamente ligada a la forma en la que nos movemos, ¿verdad? Una ciudad en donde, en este caso, predomina el auto, el espacio público termina convirtiéndose y dándole servicio a que pueda ser fácil de entrar y salir en auto. Un amigo dice, oye, ya logramos hacer una ciudad que sea 100% accesible, con accesibilidad universal para el auto. Ahora falta que la hagamos para las personas, ¿no? Y creo que ese es un reto muy importante que considerar cuando platicamos del espacio público. Hay una serie de imágenes también en Google que es hasta divertido explorar, que ves cómo es antes y después algunas calles alrededor del mundo. Y a mí me encanta porque puedes darte cuenta, nada más de verla con un poquito de detalle, cuál es la forma diferente en la que la gente está usando este espacio. Sabemos, por ejemplo, la imagen del lado izquierdo, con una calle pues, muy ancha, espacio de estacionamiento en los dos lados, uno en paralelo, otro en 45 grados, y hay una persona ahí tratando de cruzar la calle y prácticamente nadie más. Y en la imagen de abajo vemos que esto cambia radicalmente, ¿no? El espacio ya está distribuido de una forma más equitativa, más democrática, y automáticamente ves cómo hay muchísimas otras personas usando este espacio y sobre todo usándolo de distintas maneras. Vemos una persona en bicicleta, personas caminando en pareja, caminando en grupo, y un orden, pues, creo, magnífico de este espacio. Vemos más arbolado, etcétera. Y en la imagen del lado derecho, pues es algo similar, ¿verdad? Entonces, aquí algo importante es tratar de hacer ese ejercicio, ¿verdad? De cómo la forma de la ciudad puede marcar ciertos comportamientos, la forma del espacio público puede marcar ciertos comportamientos, y viceversa. Los comportamientos de las personas terminan dándole forma a la ciudad también. Abriéndonos un poquito, yéndonos a otra escala, hay otro tema, otra problemática que a mí se me hace muy importante resaltar, que de cierta forma empiezan a enmarcar algunos de los retos que tenemos para ya sea el control, el mantenimiento, la creación de un mejor espacio público. Y es este círculo vicioso de la evolución de las ciudades. Yo pongo aquí entre paréntesis muchas, porque creo que sobre todo ciudades latinoamericanas y en México tendemos a tener esta problemática. Que desde donde agarres la cajita aquí de ciclo, prácticamente tú continúas leyendo y te das cuenta que el ciclo, al menos ahorita, no vemos que termine. Ahora vemos a las ciudades con un crecimiento de la mancha urbana y una disminución de la densidad poblacional, que esto lleva a que naturalmente se haga una inversión desproporcionada a favor del transporte motorizado. Se vuelve caro o prácticamente inviable la provisión de buen transporte público masivo. Después esto nos lleva a una disminución de la calidad del transporte alternativo al auto, como comentaba, y luego a un crecimiento del parque vehicular. Y este ciclo avanza y avanza, y es algo de lo que tenemos que tener mucha conciencia, que es algo de lo que nos hemos ido enfrentando desde hace muchos años, y parte del reto es entender cómo podemos irle dando la vuelta a esta problemática, ¿no? Porque esto pues, nos lleva a una situación de improductividad en las ciudades, en donde perdemos mucho tiempo desplazándonos para llegar a nuestro trabajo, llegar a las necesidades que tenemos. Nos lleva a una problemática de mala calidad de aire, que tiene que ver con el aprovechamiento o desaprovechamiento de la tierra, y también con las emisiones que generamos a través de la forma en la que nos movemos. Y por último, un espacio público deficiente. Esta imagen se parece mucho a las anteriores que estábamos viendo. Termina siendo
complicado poder controlar el orden o la calidad del espacio público en una extensión territorial tan grande, y termina provocando, como comentaba, que nos sentamos obligados a desplazarnos en auto. Y esto pues conlleva muchos temas, como por ejemplo es el estacionamiento en este caso, que es uno de los temas principales. Entonces, yo nada más para cerrar mi participación, pues aquí pongo 4 retos que son a lo que nos enfrentamos las ciudades y los gobiernos, que van de todas las escalas, de una escala mucho más grande en cuanto a dimensión, en cuanto a tiempo, que tiene que ver con romper el ciclo de la expansión urbana y de cierta forma del subsidio al auto o a la movilidad en auto. Y lo que se busca es un uso más eficiente del territorio urbano y de lo que ya tenemos construido, ¿verdad? Puede ser tanto en centros urbanos o en lugares donde ya está poblado más hacia las periferias. Un segundo reto muy importante que tiene que ver con prácticamente todas las personas que habitamos, pero sobre todo quienes gobernamos las ciudades o quienes estamos en el gobierno o trabajando en ellas, es cambiar el paradigma de pasar de la calle para desplazarnos a una calle como el principal espacio público para conectarnos, ¿no? El espacio, la calle es, el propósito de ella es conectar a las personas con sus necesidades, con otras personas, etc. Un tercer reto es encontrar la manera en la que podamos acelerar la transformación hacia un espacio público incluyente. La verdad es que la tarea es muy, muy amplia, muy grande, y necesitamos poder acelerar este proceso de poder asegurar que todas las personas tengan acceso a un espacio público seguro y de calidad. Y por último, algo importante es que todos somos parte del cambio, ¿verdad? O sea, yo, siendo arquitecto, tengo, digamos, esta cosa que recorro la ciudad y todo el tiempo estoy viendo la forma en la que un edificio dejó el espacio público, ¿verdad? Cada edificio tiene el potencial de generar el mejor espacio público a través de un frente digno. Nosotros como arquitectos tenemos un rol muy importante de la creación en pedazos, ¿verdad? Pero de un espacio público accesible, incluyente, digno, sustentable, porque esto es algo que para los gobiernos poder solucionar de un día al otro es muy difícil. Se necesita mucho la participación de la comunidad y la ciudad, tanto para que nuevos proyectos terminen con un buen espacio público, como para proyectos o edificios que ya existen vayan transformándose a lugares que aporten a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu plática, y creo que se empiezan a detonar muchos temas que estaremos tocando en la mesa redonda. Empiezan a surgir varias preguntas relacionadas a lo que mencionas de la densificación horizontal y de cómo generar esta centralidad y este cambio de paradigma. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora con Jorge. Te cedo la palabra y la pantalla, Jorge. Muchas gracias, Rubén. Bueno, mi presentación, bueno, primero me presento, mi nombre es Jorge Silva, soy arquitecto y trabajo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Por lo tanto, de lo que les voy a contar ahora es de la labor que ejercemos dentro del Ministerio en relación a estos dos temas, el espacio público y la vivienda, y cuáles son los desafíos actuales. Tiene bastante información, voy a intentar ser lo más breve posible, pero ahí ya se ve mi pantalla. Sí, Jorge, Sí. se ve bien, te escuchamos bien. Entonces, ahora tengo que poner vista, ventana completa, perdón. Nunca había proyectado desde PDF, entonces estoy...
Creo que si es Mac le puedes dar comando L. Gracias, Rubén. Ahí sí. Bueno, lo primero, como hacer un primer disclaimer de cómo seguramente en la audiencia hay muchas personas mexicanas, o la gran mayoría, y tenemos una institucionalidad distinta. El ministerio donde yo trabajo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está a cargo, como bien dice su nombre, de estas dos áreas. Por un lado, en el ámbito de la vivienda, es quien está a cargo de los programas habitacionales a través de la entrega de subsidios, que son principalmente subsidios a la demanda para personas de sectores emergentes, vulnerables y de clase media, para poder obtener, mejorar o arrendar una vivienda. Luego también estamos a cargo de toda la normativa de cómo son las construcciones en Chile. Ustedes saben, Chile es un país bastante sísmico, por lo tanto es muy necesario tener una normativa estricta respecto a cómo son nuestras edificaciones. Y luego en el lado del urbanismo, aquí creo que Jorge, una disculpa, creo que se quedó en la primera diapositiva. No, perdón, pensé que estaban viendo una que dice Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Porque a mí se me hace que puede ser que tengas la pantalla como espejeada, puede ser. Y cuando le diste pantalla completa, okay. Vamos. Pero con calma. Tal vez lo mejor sería que dejes de... Ahí ya está. No, a lo mejor si dejas de compartir y vuelves a compartir, y no te preocupes si no se ve pantalla completa. Ahí está. Ok. Listo. Ahí está. Ok. Entonces me quedo acá para no... Vamos a ver solo los bordes de PDF. Bueno, como les decía, y en el ámbito del urbanismo, el ministerio también tiene la labor que entiendo que tiene SEDATU en México, que es todo lo que son las normas en cuanto al planeamiento urbano, y apoyar a los municipios y a las regiones, que es la subdivisión administrativa que tenemos nosotros, a poder hacer su planificación o planeamiento urbano. Y además tiene otro brazo que es el también ejecutor de proyectos urbanos, donde es quien financia y ejecuta finalmente también las obras de infraestructura sanitaria, vialidad, parques urbanos, plazas y una serie de otras intervenciones de esa escala. Solo como para poner el contexto, pero bien brevemente, en números generales, la población de Chile somos 17,5 millones de habitantes, existen 6,5 millones de viviendas, por lo tanto, y en relación estos son datos del censo del 2007, y en relación a eso tenemos un déficit, un rezago, como entiendo que lo conocen en México, cuantitativo de casi 400.000 viviendas. Esto es un dato del 2017 que después voy a explicar, que creemos que ha aumentado bastante en el último tiempo, principalmente a raíz de la pandemia del coronavirus. Y un déficit cualitativo, es decir, personas que tienen viviendas pero que necesitan mejoras, de 1.300.000 aproximadamente. Nuestro ministerio tiene programas para ambos déficits, para poder reducir los dos. Importante también señalar que este déficit se ha venido reduciendo en aproximadamente desde el 2012, se redujo en un 25%, pero ahora estamos en un punto de inflexión donde ha vuelto a aumentar en relación a las mediciones anteriores, y este año que tenemos una nueva CACEN, que es una encuesta que mide que hace el Ministerio de Desarrollo Social y que también mide pobreza y vulnerabilidad, lo más probable es que ambos déficits aumenten. También para entender la incidencia que tiene el ministerio en el sector de la construcción, aproximadamente un 45% de los hogares chilenos han adquirido su vivienda con un subsidio de nuestro ministerio, ya sea para sectores medios, que es un porcentaje, o para sectores vulnerables, donde son viviendas sin deudas, donde casi la mayoría de los recursos los pone el Estado.
y el 50% de las viviendas que se compraron o que se construyeron desde el 2012 hacia adelante han sido con estos subsidios. Y por último, como ya decía, un país muy expuesto al riesgo por terremotos, tenemos una costa de más de 4.000 kilómetros, por lo tanto también ese es parte de la torta de la que tenemos que hacernos cargo. Vuelvo a poner estos números que son nuestra principal medida como mide nuestra gestión, y lo pongo acá de nuevo porque es importante para el punto que viene. Durante esta administración, la administración del presidente Piñera, se definieron 7 ejes que eran los principales ejes de gestión de este ministerio, pero precisamente a raíz de cambios como el estallido social que ocurrió en Chile el 18 de octubre del 2019 y posteriormente la pandemia de coronavirus, se han ido ajustando, y estos son los ejes que tenemos hoy como que es nuestra principal hoja de ruta, y que precisamente se dividen, los podemos separar entre algunos ejes que son habitacionales y otros urbanos. No me voy a detener acá porque los voy a explicar a cada uno en detalle hacia adelante, pero en relación a campamentos, o como entiendo que también los conocen en otros países, asentamientos precarios, la motivación es trabajar nuevamente con sentido de urgencia en estos campamentos, y dar una atención más integral a las familias y a los territorios, que no sea solo una entrega de subsidio habitacional, sino que intervenciones más integrales. ¿Por qué mencioné tanto el tema del déficit? Porque en el último año y medio, esto es una descomposición del déficit. A septiembre del 2019 nosotros realizamos un catastro de los asentamientos informales a lo largo de Chile, donde teníamos una definición de qué era lo que era un asentamiento informal o campamento, y contamos que habían 802 de estos campamentos, y donde vivían 47.000 hogares o familias. Esto fue, como decía, el 2019, ya se han cerrado aproximadamente 100 de estos campamentos, pero a la vez se han aumentado, aparecieron nuevos campamentos que corresponden a 266 nuevas tomas o campamentos, y donde ahí se han construido 21.300 viviendas, o sea, casi un 50% del aumento ocurrió en el último año, y esto se debe principalmente, creemos nosotros, a la crisis económica que ha causado el coronavirus, con pérdidas de empleo prolongadas, que hacen que familias que eran arrendatarias tengan que finalmente salir a vivir dejar la arriendo y ir a vivir a un campamento, y además la migración vulnerable que ocurrió en nuestro país de otros países de América, que también son familias que llegan sin una vivienda fija, y la salida, o muchas veces la única salida que tienen es irse a ir a un campamento. Acá también, ¿por qué hago la diferencia primero entre hogares y viviendas? Porque también ha aparecido un nuevo fenómeno que son los campamentos o las tomas de segunda vivienda, por lo tanto se hace aún más complejo el trabajo del Estado, porque normalmente con quienes nosotros trabajamos y generamos proyectos de erradicación o de erradicación son familias cuya vivienda principal es la vivienda del campamento, pero ahora también han aparecido loteos o urbanizaciones, como los conocen en México, entiendo, de manera ilegal, tomas de terrenos, pero en sectores donde durante la semana no viven personas, sectores costeros en algunos casos, y donde el fin de semana llegan a habitar. Y eso es un fenómeno también muy complejo, porque nosotros como Estado no podemos la base de los subsidios habitacionales son entregarlos a familias que no tienen una vivienda, y ahí es como el primer requisito de entrada que se cae, el tener otro lugar donde vivir. Eso como el diagnóstico, pero ¿qué estamos trabajando ahora? Estamos muy enfocados en gestión de suelo, en compras de terrenos y en gestión de suelos públicos. Acá estamos trabajando en un convenio con otros ministerios, que son el Ministerio de Bienes Nacionales, quien administra los bienes fiscales, para poder desarrollar proyectos habitacionales de buen estándar en esos suelos. Una de las principales razones también por las que surgen los campamentos es por la falta de stock de viviendas, y la falta de stock de vivienda responde al fenómeno de la escasez de suelo habilitado, suelo con norma, con factibilidad de agua potable y alcantarillado, suelo que se encuentre dentro de los planes urbanos donde existan normas de construcción,
y además suelos que no tengan valores tan elevados. Eso también es muy importante considerar. Y aquí lo voy a repetir después, pero aquí se produce lo que creemos nosotros, o lo que yo creo al menos, que es el cambio de paradigma más importante en la gestión del ministerio, donde en general nosotros actuamos como quienes ponemos las reglas en cuanto a los programas habitacionales, y el sector privado, a través de las entidades inmobiliarias de vivienda social, nos presentan proyectos y nosotros aprobamos, financiamos, fiscalizamos, pero esto que estamos haciendo, y en particular para campamentos, es un cambio de paradigma en el que el ministerio se involucra en tomar decisiones en el territorio y avanza en la compra de terrenos, muchas veces asociado a inversiones que el mismo Estado u otros ministerios hacen, que le dan valor a esos mismos suelos, y estamos nosotros intentando adelantarnos y ir en paralelo para que esos suelos no sean inalcanzables en unos años más desde el punto de vista del precio, y para que no evitar cometer errores que se cometieron en el pasado en nuestro ministerio, que es ubicar la vivienda social en periferias sin conexión, sin servicios básicos, y donde finalmente el Estado tiene que nuevamente volver a invertir a los pocos años por las malas decisiones. Además, se está trabajando en un plan de habitabilidad primaria, porque muchas veces estos asentamientos informales demoran mucho tiempo en poder obtener una solución habitacional definitiva, algunas veces 10 años. ¿Y qué ocurre en esos 10 años? La idea es poder tener un plan donde con recursos del ministerio podamos entregar ciertos servicios básicos que garanticen un mínimo humanitario de habitabilidad para las personas que habitan allí. Y por último, algo que suena bastante obvio, pero que es bien importante de señalar, y también estamos disponiendo más recursos, porque mientras más dinero hay, más viviendas se pueden construir. No solo, o sea, es todo lo que mencioné antes, gestión, pero también el que haya más subsidios habitacionales a disposición para ser asignados, también eso va a generar que hayan más viviendas. Me acelero. Luego, segundo eje, clase media protegida, ampliar el acceso a viviendas de calidad para familias de sectores medios y promover la movilidad social a través del arriendo protegido. Aquí esto voy a pasarlo muy rápidamente, pero son el portafolio de programas habitacionales que tenemos nosotros, que es bastante complejo y diferenciado de acuerdo a las necesidades de las familias. Existen subsidios o programas para poder adquirir una vivienda, para poder construir, para poder arrendar y para poder mejorar, y esos también tienen diferenciación en cuanto al público objetivo, la población objetivo, si son personas que están clasificadas socioeconómicamente como vulnerables. Existen ciertos programas, hay otros programas para familias de clase media, donde son programas que son apoyo al crédito hipotecario que ellas obtienen, y finalmente tenemos además la diferenciación entre proyectos que son urbanos o dentro de las ciudades, y también programas habitacionales para familias que viven en sectores rurales, donde son otras las condiciones que se deben dar para poder ejecutar un proyecto habitacional. Esto lo paso rápido, pero vuelvo como a qué estamos haciendo y cuáles son nuestros desafíos. Hoy, a raíz del plan de reactivación económica, que se empujó posterior a la crisis del coronavirus, tenemos en construcción alrededor de 110.000 viviendas con subsidio, y 7.000 proyectos de mejoramiento que benefician a cerca de 90.000 familias. O sea, son como 198.000, creo que es el número, soluciones habitacionales que se están ejecutando ahora, y eso tiene un impacto tremendo en la generación de empleo, y en precisamente en ayudar a la activación del país, ya que si bien nosotros trabajamos con constructoras grandes, el 87% de nuestros proyectos son desarrollados por constructoras medianas o pequeñas. Por lo tanto, la capilaridad que tienen los programas habitacionales es enorme. Luego, rápido, estamos también trabajando en una ley de integración social que precisamente exige que los planes de ordenamiento territorial de las ciudades no puedan excluir a la vivienda social, sino que al contrario, que puedan entregar beneficios normativos, o incluso establecer exigencias para que se ubique vivienda social dentro de las comunas y no sean enviadas nuevamente a la periferia las familias. Y además entrega herramientas, como mencionaba también antes, al ministerio para poder hacer más gestión de suelo, poder adquirir, adelantarse, comprar terrenos
de manera que no reaccionemos a la demanda, sino que podamos nosotros planificar dónde se van a ubicar los nuevos barrios. También estamos trabajando, o trabajamos ya el año pasado, tenemos el programa Subsidio de Arriendo nosotros de hace casi 8 años, y es un programa bastante flexible y lo adaptamos para poder entregar beneficios a familias que, como mencionaba antes, que estaban en riesgo de caer de poder dejar de pagar su arriendo, y además a familias de clase media por la misma razón. Nosotros en general este subsidio es un subsidio que está enfocado a familias vulnerables, pero dado la crisis del coronavirus se amplió y ha sido también explosiva la cantidad el aumento en postulaciones y en aplicación de este subsidio a lo largo del país. Por otro lado, estamos trabajando en un nuevo programa de incentivo a la oferta de viviendas en arriendo protegido, un nombre bien largo, pero básicamente es un programa para incentivar la construcción o la habilitación de edificios, o idealmente edificios en ubicación céntrica, en terrenos públicos o privados, donde exista un canon determinado de precio de arriendo, y donde el Estado entrega un subsidio a las familias y además un incentivo a los desarrolladores, que pueden ser con o sin fines de lucro, para que mantengan estas viviendas, parecido a modelos que existen en otros países, y en Europa y en Estados Unidos. Un programa para poder, familias que tienen su vivienda ya, pero que tienen, y su terreno, que tienen hijos y otros miembros de la familia que no quieren salir de la vivienda porque significa irse a un proyecto en otra comuna o a distancias muy lejanas, y donde puedan hacer micro rehabilitación, y que ese programa también está ahora trabajando para que pueda implementarse durante este año. Ya tenemos algunos llamados de piloto, pero esto se va a convertir en un programa como estable del Ministerio. Y por último, nuevamente, volver a insistir en la gestión de suelo, donde estamos, como decía, con convenios con otras organizaciones públicas, con nuevas herramientas para la compra de terreno, y lo más importante, el cambio de paradigma en dejar de ser una institución pasiva en donde se ubican los conjuntos habitacionales financiados por nosotros, sino que también tomamos decisiones. Esto no me voy a detener porque se me está acabando el tiempo, pero también estamos trabajando en regeneración de conjuntos habitacionales que no son necesariamente familias que contribuyen al rezago, porque son familias que ya tienen una vivienda, que la construimos nosotros precisamente en los años 80, principalmente en los años 90, pero donde la calidad de la construcción fue muy deficiente, y donde la calidad del espacio público también falló, y donde hoy en muchos casos no nos queda otra alternativa que demoler. Esto es una decisión bastante compleja porque, como ven, es sumar, no ayuda, no contribuye a la reducción del déficit cuantitativo, pero sin duda es en estos barrios donde se concentra la mayor cantidad de problemas sociales que existen en nuestras ciudades, y donde el Ministerio se tiene que hacer cargo, y esto daría para hacer una presentación en sí misma. Son intervenciones muy complejas, donde en algunos lados demolemos, en otros lados unimos 2 departamentos, en otros lados se vuelve a construir vivienda de un piso, en los otros se mantienen edificios. O sea, es muy requiere de mucho análisis de planes maestros, pero que queremos empujar y darle mucha fuerza, porque fue precisamente también en estos barrios donde se dieron las tasas de contagio más altas cuando se inició el coronavirus, porque aquí se concentra el allegamiento y el asignamiento de nuestras ciudades. Espacios comunitarios, aquí ya me paso a los retos en el espacio público. En temas de espacios comunitarios tenemos 3 programas que los quiero mencionar muy rápido porque me quiero detener más adelante, donde programas participativos, donde las comunidades se reúnen y en algunos casos también trabajan con recursos de ellos, y el Estado les pone otra parte importante, pero programas donde se desarrollan de manera participativa y con codiseño todas las soluciones. El programa de pavimentación participativa, y Vive tu Vereda, donde se reparan veredas, aceras y calles, se pavimentan cuando se reúne un comité de pavimentación. Luego el programa Quiero mi barrio, que es un programa muy exitoso, que el año pasado se incorporó a 100 nuevos barrios, donde se hacen intervenciones también a escala barrial, y el Ministerio dispone los recursos para poder hacer desde mejoramiento de canchas de fútbol, iluminación,
también mejoramiento de aceras, o sea, un programa bastante integral. Y un programa nuevo que comenzó a operar el año 2019, que es el programa Hogar Mejor, que es un programa que existía antes para principalmente mejoramiento de viviendas, o sea, cambio de techumbres, ampliaciones, etcétera, pero que ahora tiene un nuevo capítulo muy importante que considera el mejoramiento de equipamiento comunitario y la construcción también de sedes sociales, áreas verdes, juegos para niños, y donde también se incorpora elementos de adaptación de accesibilidad universal a la infraestructura que ya está construida. En el tema parques urbanos, también voy a pasar muy rápido, pero estamos trabajando en publicar la primera política nacional de parques urbanos, que básicamente recoge, nos ponemos de acuerdo como país con cómo queremos que sean nuestros parques en temas principalmente de gestión, de estándares, y donde los temas de sustentabilidad, bienestar y seguridad pasan a relevarse, y establecemos ciertos criterios para cómo deben ser todos nuestros parques, también entendiendo que tenemos parques desde el desierto hasta la Patagonia. Y los programas de parques, estoy sin tiempo, así que no me voy a tener ahí, pero programas de parques que también están dentro del Ministerio, de conservación, de construcción, y un nuevo programa de mejoramiento de parques, que también es muy difícil cuando un parque ya está construido, que un municipio lo pueda recuperar, también el Ministerio va a disponer de recursos. Y esto sí creo que es importante tenerme, que son los proyectos Legado Bicentenario, que son obras que estamos realizando, grandes obras urbanas que promueven la integración social y la equidad territorial. Son 8 grandes obras urbanas que estamos desarrollando, luego visto imágenes en 6 regiones del país, y son proyectos que van desde las 7 hectáreas a 52 hectáreas, el proyecto más grande, que es un proyecto acá en la región metropolitana, que se han desarrollado de manera muy innovadora porque son diseños propios del ministerio, se han desarrollado con arquitectos nuestros, como en la metodología de taller arquitectónico, y lo que nos ha permitido ahorrar muchos plazos de licitación y de contrataciones externas, y además han hecho más eficiente el diseño y permitido que el ministerio sea quien está a cargo de la participación ciudadana y el contacto con los ciudadanos que se van a ver beneficiados por estos proyectos. Y el foco, como decía, es la equidad territorial. El proyecto imágenes que vamos a ver, el proyecto Mapocho Río, es un proyecto de 52 hectáreas que se ubican en comunas del sector poniente de Santiago, donde ahí está la imagen, el indicador de metros cuadrados por área verde es bastante inferior al de la ciudad del Oriente, y estos son parques de alto estándar, o sea, el ministerio está intentando zanjar una deuda histórica que hay con estas comunas, donde el borde del río, que acá hay una imagen que ya está en construcción, que antes eran basurales, hoy se convierte en un parque, y que conecta territorialmente, creo que son 7 comunas de todo Santiago, y que va acompañando al río Mapocho, que es la columna vertebral de nuestra ciudad. Los mencioné ahí bien rápido, pero son 8 en 6 regiones: Parque Oasis de Calama, Parque Barón en Valparaíso, también estamos a cargo de la Villa Panamericana, tenemos los Juegos Panamericanos acá en el 2023, y eso considera un espacio público también para eso. Y acá lo más importante también es que, otra cosa muy importante es que estos proyectos también vuelven a conectar la ciudad con espacios que estaban perdidos. En este caso, este es Valparaíso, donde este proyecto está en licitación ahora, donde todo este borde costero estaba desconectado de la ciudad, eran bodegas del puerto, y que hoy la ciudad se da vuelta y vuelve a mirar el mar con un paseo peatonal abierto a la ciudadanía, y con espacios verdes en una ciudad donde, dada su geografía, es muy difícil encontrar este tipo de parques. Y por último, como desafío emergente, y que creo que no tiene nada que ver con nuestra gestión, pero sí algo que nos tenemos que detener a pensar acá en el Ministerio, es el desafío de la nueva Constitución. El 25 de octubre del año pasado, en nuestro país se votó con una gran mayoría el volver a escribir una nueva Constitución para Chile. Ahora en abril tenemos las elecciones de los constituyentes, 155 personas que probablemente que este tema va a surgir, cómo se incorpora el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad en una nueva Constitución.
va a ser el derecho a techo, etcétera. Es una discusión que viene y que ya muchos candidatos la están levantando y que nosotros como ministerio estamos expectantes para ver cómo eso cómo va a desembocar eso en cambios en la política habitacional y urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. A lo largo de que estabas explicando los diferentes proyectos y las políticas, han surgido muchas preguntas que tocaremos más adelante, como esta relación entre la periferia y el centro y cuáles son los retos de estos asentamientos. Muchas gracias, Jorge. Alejandra, te cedo la palabra y la pantalla. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando lo vean. Listo. Listo. Bueno, a mí siempre me gusta ser la última en exponer. Mi presentación creo que toca puntos comunes con mis dos compañeros anteriores. O sea, me fascina ver cómo en Chile y en México se van haciendo cosas muy similares en temas urbanos y de vivienda. Nosotros vivimos siempre una relación muy paralela con los proyectos que tienen y eso es muy interesante. Yo, como dijeron en la presentación, trabajo en el Infonavit, que es el instituto encargado de proveer créditos buenos y bonitos y baratos para los trabajadores mexicanos para acceder a vivienda. Dicho eso, hoy les voy a presentar dos proyectos que considero extraordinarios de lo que hace generalmente el Infonavit, pero que cuando a mí me dicen cuáles son los retos desde la gestión pública para hacer proyectos urbanos y de vivienda, creo que estos dos proyectos explican así perfectamente a todo lo que nos enfrentamos, ¿no? Desde la gestión. Uno, y es como uno que algunos seguramente ya me han escuchado platicar, pero es de los proyectos que considero más importante en mi propia carrera profesional, entonces les voy a explicar lo más rápido posible, pero es un proyecto en el que llevamos trabajando 4 años casi, en septiembre. En México, en el 2017, como todos saben, tembló fuertísimo y aquí pueden ver los periódicos. Me voy rápido con las diapositivas porque tengo muchas imágenes, pero les voy a ir platicando, ¿no? Tembló pues durísimo en la República Mexicana. A lo largo de más o menos 2 semanas, un porcentaje altísimo del territorio nacional estaba en condiciones muy precarias. Se concentró, como pueden ver en este mapa, en la zona sur de la República Mexicana. Como les decía, en una actividad extraoficial, el Infonavit decide donar 200 millones de pesos a una de las ciudades con mayor afectación, que es Jojutla. Entonces se planea esto que nosotros llamamos, se desarrolla esto que nosotros llamamos Plan Jojutla. Esta es la ciudad, este es el primer mapa que hicimos de las afectaciones. Vean, por favor, los puntos rojos son viviendas con pérdida total. O sea, estas fotos son dramáticas, pero es la realidad. O sea, nosotros llegamos a Jojutla el 25 de septiembre, el temblor fue el 19, y vean, o sea, con lo que nos encontramos, ¿no? Una ciudad que había perdido todos sus centros de relación personal, sus viviendas, sus iglesias, sus calles. O sea, era verdaderamente, o sea, esto era lo que veíamos todos los días. O sea, gente en la calle trabajando, pero mucho, o sea, era mucha destrucción, ¿no? Entonces nos enfrentamos a que sí teníamos este proyecto de 200 millones de pesos, pero también una ciudad, un municipio, un estado y un país en caos absoluto, ¿no? Entonces, una de las aprendizajes más grandes que yo tengo de este proyecto es que, o sea, existían las ganas, la coordinación, pues como se podía, existía la lana, existía la fuerza, pero estábamos todos pues parados en un poco no saber hacia dónde caminar, ¿no? Porque había demasiadas manos dentro de estos lugares y nadie estaba preparado para algo así, ¿no? No, creo que nunca nadie está preparado para algo así. Nosotros a lo largo de los primeros meses dividimos el proyecto en 3 fases. La fase 1 fue de planeación y acercamiento a la comunidad. Lo primero que hicimos fue montar una oficina en lo que era una cafetería bastante destruida. Hicimos como unas mesas, aquí las ven, donde empezamos a platicar con las familias. También un taller de mobiliario, que fue como el primer acercamiento para que la gente pudiera tener algo tangible
pues de la manera más rápida posible, pues bajo las circunstancias en las que estábamos, ¿no? Yo siempre digo que los primeros meses fueron más de, pues, terapia a las familias, a nosotros mismos, de entender cómo, pero siempre en sitio. O sea, éramos un grupo grande, la mitad de la oficina estaba de planta ahí con personas de Morelos, la mitad íbamos 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, la fase 2 fue la planeación de los proyectos urbanos. El donativo estaba destinado a proyectos urbanos porque se decidió que era donde pues los pesos valían más para el bien común, ¿no? Entonces decidimos hacer proyectos urbanos. Si se fijan, este mapa es el que les enseñé primero de las afectaciones y donde se localizan los proyectos que trabajamos para reactivar la vida de Jojutla. Al final fueron 7 proyectos, son 7 en el centro y 2 en la periferia, en una ranchería que también se vio súper afectada, que está al sur de Jojutla. Fueron 2 iglesias, una escuela, 3 parques, un centro comunitario y los espacios públicos de una unidad habitacional. El proyecto o sea, el proyecto sigue vivo, o sea, todavía no lo terminamos con los 200 millones, pero la primera etapa y la segunda, que fueron los proyectos urbanos, sí está concluida. Podría realmente quedarme y platicarles los 10 minutos que nos dieron para platicar sobre casi cada proyecto. Estos son los jardines centrales y el Zócalo que hizo un despacho que se llama MMX. Este es la Alameda Central, un proyecto de DAF Arquitectura. Les repito, o sea, gestionar estos proyectos nos llevó pues muchísimo aprendizaje. O sea, ustedes no podrían ni imaginarse la cantidad de entidades escolares que tiene México, por ejemplo. O sea, cada vez que teníamos el permiso de un centro escolar que hace inmuebles en la República, teníamos que pasar a otro. Y una cosa interminable de organización burocrática que les digo que creo que podría platicarles casi de cada proyecto un buen rato. Esta es una capilla. Es muy chistoso y que hayamos hecho 2 centros ceremoniales religiosos cuando la verdad es que Jojutla de Juárez, pues Juárez estaría revolcándose en su tumba y además de todo, nosotros pues no somos una institución que haga estas cosas, pero como les decía, o sea, el proyecto sí se basó mucho en escuchar las necesidades de la gente y se habían venido abajo todos los centros de comunión y de esparcimiento de la gente y todos pedían la reconstrucción de los espacios religiosos. Era impactante. Y como ustedes bien sabrán, Lina era el encargado de reconstruir todos los espacios protegidos de la República Mexicana y esos no los podíamos tocar. Entonces hubo 2 espacios que sí reconstruimos porque no eran patrimoniales y entonces este es el primero, que es la Capilla de la Santa Cruz, un proyecto de Alberto Calach. La gente, bueno, vive muy feliz y agradecida de que hayamos construido esta capilla. O sea, arquitectónicamente a mí me parece una pieza increíble y pues de aquí la ven muy viva. Ahora, bueno, con el coronavirus todo ha cambiado, pero sí fue un proyecto súper exitoso. Este es el centro comunitario que les platicaba, son salones de todo tipo. Esta ranchería había perdido todo, esta plaza estaba completamente destruida y además tenían muchas necesidades distintas. O sea, necesitaban un lugar para hacer una farmacia, una biblioteca, o sea, como todas las oficinas de gobierno, más todas las actividades en un solo lugar. O sea, las reuniones con la gente era un equipo de señoras peleando por su salón de Zumba contra como el encargado de la ranchería queriendo sus oficinas con baño privado, ¿no? Entonces hubo que organizarnos entre todos, pero también el proyecto es un éxito. La zona no es la más segura de México, entonces aquí se ve muy bien como una plataforma. Lo hizo Derek Delecamp y un despacho colombiano que se llama Agenda. El pasado es de Alberto Calach. Luego hicimos esta escuela, que yo considero uno de los proyectos pues, más bonitos que hicimos, pero también más complicados de gestionar. Les digo que hacer una escuela tiene muchísimos pasos burocráticos y representa muchísima labor de gestión. También tiene unas historias increíbles donde la comunidad salvó el proyecto haciendo una votación masiva. O sea, como que fue toda una historia de muchos meses de organización y la escuela pues es una cosa increíble, mírenla, o sea, la gente se la apropió totalmente
y se vive como un espacio que le dio mucha dignidad a este pueblo, el que se había destrozado todo, ¿no? Por último, de los proyectos que hicimos es el Santuario del Señor de Tula, también un proyecto de esta colaboración que hicieron entre Derek Telecamp y Agenda. Es un proyecto que está pegado a una edificación protegida por el INAH, entonces sí tuvimos que pasar por todos los filtros del INAH. Yo les quiero decir que era muy impresionante porque cada vez que encontrábamos, que era casi diario, que nos encontrábamos como con una barrera y decíamos, no, es que el proyecto ya estaba, no sé qué, el proyecto iba creciendo para hacer un mejor proyecto. Por ejemplo, en el caso de la planta se hizo por una cuestión de reglamentación, la tuvimos que hacer un poco más alejada de la calle y creo que fue un éxito al final. O sea, creo que benefició muchísimo al proyecto. Entonces, todas estas cosas que para el equipo de gestión era como, pues, un paso para atrás, la realidad es que, pues, que no era cierto, ¿no? Era un plus para los proyectos. Miren, este espacio quedó increíble. Y después llegó el momento en el que habíamos terminado estos proyectos, habían pasado ya 2 años y cacho de que habíamos entrado a Jojutla y nos dimos cuenta que lo que hacía falta en realidad era terminar las viviendas de la gente que seguía sin vivienda. Hay muchas familias que por diferentes cosas no habían podido ser beneficiarios de otras fundaciones, del gobierno federal, de CONAVI, de todas las demás instituciones que iban a hacer vivienda. Entonces sacamos un programa para hacer 60 viviendas. Estas 60 viviendas, todas son para familias que no habían tenido ningún otro apoyo. Las reglas eran que tuvieran un terreno donde construir, que se hubieran perdido una vivienda en el sismo y que no hubieran sido beneficiarios en este tiempo de ninguna otra institución. Lo que hicimos fue hacer 2 prototipos en un principio, unos prototipos que hizo un chavo con el que trabajamos mucho, un despacho joven que se llama Aro Arquitectura, y hizo estos prototipos que pues eran lindísimos y tenían su patio central y sus dos jardines adelante y atrás. Y lo que a mí me parece más valioso de este proyecto se ve en este Excel de cómo vamos a la fecha con los proyectos. Cada uno de los beneficiarios tiene nombre y apellido. Cada uno de los beneficiarios tiene un prototipo adecuado a sus necesidades, siendo estas la señora que tiene 3 hijos y que necesita 2 cuartos y uno es niña y uno es niño, el señor que tiene silla de ruedas, entonces necesita los pasillos más anchos, el 100% de los proyectos está adecuado a necesidades específicas de esta gente que aquí ven en esta lista que tiene pues nombre, apellido y necesidades muy claras. También adecuamos cada uno de estos prototipos a bioclimas distintos. Entonces, con cosas muy sencillas como dónde va el árbol, hacia dónde abrimos la ventana. Los prototipos son, o sea, los proyectos, porque realmente ya no son prototipos, los proyectos son muy distintos uno de otro, pero se adecúan como mejor al sitio, ¿no? Aquí les pongo un poco los ejemplos de que, o sea, era Erika Rosales. Erika Rosales tenía ciertas necesidades, le hicimos su proyecto. Vean el ancho del terreno de Ignacia. Entonces también le hicimos, nos dimos cuenta muy rápido que los terrenos iban a ser muy chicos, entonces hicimos un tercer prototipo para hacerlo en 2 plantas, pero más pegadito. Entonces, muchos de los prototipos de los proyectos se hicieron con este prototipo más chiquito. Estos ya son viviendas terminadas. Esta es una, que la verdad esta foto es espectacular. La vivienda está increíble porque además él tenía pues un terreno muy bonito, pero la vivienda ninguno tiene más de 50 metros cuadrados, o sea, son espacios muy chicos, pero a mi manera de pensar, muy bien logrados, todos con su patio interior. Ahí estamos entregándolos, todos con su arbolito que va a crecer. Ellos decidían qué árbol les íbamos a poner. Pero las señoras, la verdad es que entregarlas es lo más bonito de todo el proceso porque la gente está verdaderamente muy agradecida. Acá están los patios. Y ese es el proyecto de Jojutla. Creo que nunca lo había platicado tan rápido. Ahora de volada les voy a platicar que es el proyecto de vivienda progresiva. Cuando empezamos a hacer los prototipos de estas viviendas, empezó, la verdad es que a llamar la atención, y entonces de parte de la Dirección General del Infonavit y del secretario de SEDATU, nos pidieron que hiciéramos unos proyectos de vivienda progresiva
que les llamamos prototipos porque eran para adecuarse a los programas de autoproducción que se están haciendo ahora, a los que se está enfocando mucho la nueva política de vivienda, ¿no? Entonces querían que desarrolláramos esta herramienta que facilitara el diseño de la vivienda para la gente, ¿no? Muchas personas se enfrentan a tener el papel de, ya tengo, o sea, si no es una vivienda nueva o una vivienda usada como las ya conocemos, en la autoproducción sí te enfrentas mucho a, bueno, ya tengo el financiamiento, pero no tengo idea de cómo hacer el proyecto. Esto estaba pensado para que fuera una herramienta que ayudara a saber cuánto iba a costar cada fase del proyecto y cómo podían hacerse estos prototipos en diseño y en todas las instalaciones, ¿no? Todos los proyectos tienen montos de cómo va costando cada etapa y hasta dónde puedes llegar en cada una. Entonces hicimos 8 prototipos. Como siempre nos fuimos como a las dimensiones más mínimas de los terrenos, porque pues esa es la realidad de nuestro país. Y acá se puede ver en este cuadrito cómo tratamos de abarcar la mayor parte de las necesidades que pensamos que sí van a tener. En estos cuatro grupos de climas, que están divididos en climas, estos 4, 2 por cada clima, abarcan la mayor parte del territorio nacional. Entonces, nos fuimos como a cubrir la mayor parte del país. Aquí esto explica muy bien a lo que me refiero con que hay una estructura que va el crecimiento con el costo a la vez, como para que no te agarre la sorpresa. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ver que si solo quieres el espacio 1 y el 2, son 56 metros cuadrados, cuánto cuesta la obra habitable, cuánto cuesta acabados, y esto es como juegos que puedes ir haciendo con la vivienda, también están adaptados a diferentes predios. ¿Hasta dónde puedes hacer las dimensiones más largas y más anchas sin afectar a las estructuras o la cimentación, ¿no? Entonces, toda esta información que les platico está concentrada en 8 manuales que son descargables desde la página de internet, que tienen pues todas las dimensiones, el catálogo de conceptos, todas las ingenierías y por supuesto que la adaptación progresiva, porque era el chiste de cada uno de estos proyectos. Los hicimos con 4 despachos de arquitectura que ganaron una licitación también que sacamos desde el Infonavit y que trabajaron en su zona, pero con las mismas reglas del proyecto, ¿no? Así quedan los prototipos. El año pasado se hicieron 1000 de estas casitas alrededor de la República. Y esta es la casa 2, la casa 3, la casa 4, que estas casas son, la licitación la ganó el mismo arquitecto que hizo las de Jojutla y creo que se acaba notando porque tiene muchos elementos muy parecidos. Esta es la casa 5, la casa 6 y la casa 8. Me salté la casa 7. Y hasta aquí llega mi presentación de los 2 proyectos que considero que explican muy bien los retos de planear proyectos urbanos y arquitectónicos desde la gestión pública. Este segundo proyecto tenía que darle gusto a 3 instituciones distintas, o sea, a SEDATU, a CONAVI y al Infonavit. Entonces era un reto bastante considerable tener que poner de acuerdo las necesidades de las 3 instituciones. El primero, el de Jojutla, era más bien como organizarnos entre el caos y estábamos diferentes, o sea, a mí me impactaba mucho que estábamos municipio, estado, gobierno federal, y todos diferentes partidos, diferentes colores y todos trabajando juntos. Entonces, las experiencias se parecen en complejidad, pero los resultados son muy distintos. Muchas gracias, Alejandra. Buenísima tu presentación y también durante tu presentación empezaron a surgir otras preguntas. Hay un montón de preguntas. Yo creo que donde podríamos resumir muchas de las cuestiones que nos plantea la audiencia. Algunas gentes preguntan sobre los retos de la periferia, sobre los retos de densificar los centros. Y creo que hay una pregunta que pudiera englobar todo esto, que es dentro de la complejidad de las ciudades y todo lo que explicaron, ustedes, ¿cómo pueden priorizar las necesidades de proyectos? Salvo Jojutla, que el terremoto pone la prioridad muy
de frente de lo que se tiene que realizar. Dentro de estas instituciones que ustedes trabajan y estos proyectos tan geniales que mostraron y estos conceptos, tenemos también, hay tiempo, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, dentro de este tiempo que está acotado, ¿cómo se hace, cómo se le da prioridad a las diferentes facetas de retos que tiene la ciudad? ¿Quieres que me arranque yo con la respuesta? Creo que está bien. O sea, ahorita que decías lo de la prioridad, a mí me parece que es un tema muy complicado. O sea, creo que es de los retos más grandes que tenemos desde el lado de la gestión pública. Y nos los preguntábamos, o sea, sobre todo en el proyecto de Jojutla, nos los preguntábamos desde el principio, ¿no? O sea, ¿por qué hacer proyectos urbanos en un lugar que está destruido por completo antes de hacer vivienda? O sea, ¿por qué el momento en el que escogemos hacer las viviendas? ¿Por qué escoger hacer vivienda? O sea, muchísimas fundaciones escogieron hacer cuartitos para abarcar más beneficiarios, pero entonces la gente ya no dormía en tiendas de campaña, pero bueno, su vivienda era de menor calidad. Hay muchísimas decisiones, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, me parece de las preguntas más valiosas que yo me hago todo el tiempo, como de en dónde está la balanza entre la calidad y la cantidad a la que puedes beneficiar. Y bueno, pues creo que sobre todo en el tema de subsidio, como es en el caso de Jojutla, que fue un subsidio externo, es un tema muy difícil pues de decidir. Y en el caso de Jojutla primero decidimos así porque ya había instituciones trabajando en vivienda y porque creíamos fielmente que el espacio común iba a beneficiar economía, iba a beneficiar comercio y iban a poder salir adelante de esa forma. Y al final decidimos cambiar a vivienda en el momento en el cual vimos que todavía quedaba por atenderse ese nicho. Creo muy importante la parte del tiempo. Jojutla, por alguna razón inexplicable para mí, no ha tenido tiempos políticos. Entonces no hemos tenido que, pues apúrate y acaba. O sea, que eso también pasa mucho, la verdad. Entonces, ha saltado de administraciones y se sigue trabajando con una visión de lo mejor, o sea, que cada peso del donativo esté en el lugar más adecuado. Yo continúo, Rubén, desde la perspectiva, yendo creo que como a los proyectos de espacio público, que creo que también es como una de las dudas, cómo priorizar. Estos proyectos que mostré yo de los proyectos legados bicentenarios son proyectos que le presentamos nosotros al presidente, nosotros a nivel ministerial los priorizamos, pero son iniciativas de larga data y como muy sentidas en las ciudades donde se querían hacer y que lo quiero mencionar porque nosotros tenemos un programa, una línea regular de programa de espacios públicos, pero que es un fondo concursable. Y ahí la priorización es como todos los programas concursables, existe un criterio por pobreza de la población que se ve beneficiada y un puntaje adicional si son espacios patrimoniales asociados a algún monumento o alguna zona histórica. Todos los indicadores de rentabilidad social y entran a un concurso a nivel nacional y esos son seleccionados los proyectos que tienen mejor puntaje. O sea, esa priorización no la hace nadie, sino que la hace el sistema. Pero estos proyectos que mostré son proyectos que por la envergadura, por el tamaño, por lo complejo que son, dado que en muchos casos hay que hacer expropiaciones, conseguir permisos especiales con las empresas portuarias. Hay dos proyectos que son de borde costero, uno en Puerto Montt y otro en Valparaíso, donde solamente el obtener el permiso para poder ir a construir allá es complejísimo. Entonces, por lo tanto, tienen esta línea como paralela donde se requiere que prácticamente desde presidencia hacia abajo estén todos coordinados para que se ejecuten, porque si no son años en poder, o décadas muchas veces en poder articular un proyecto así de complejo. Y en los proyectos de habitacionales o de mejoramiento es el mismo criterio, que son llamados, nosotros le decimos llamados, pero son fondos concursables
y siempre los criterios se van ajustando, pero en general son criterios de vulnerabilidad o de necesidad habitacional cuando son proyectos de vivienda los que priman, porque siempre los recursos son limitados y hay una cantidad siempre menor de la cantidad de personas que postulan. Pero al menos en la política habitacional la focalización sigue siendo la focalización a los que más lo requieren, sigue siendo el factor principal. Yo comentaría que desde un punto de vista de lo local y en un tema de espacio público, depende mucho del problema que quieras resolver. O sea, creemos que es bien importante tener bien identificado cuál es el problema y a partir de ahí normalmente se abre a dos vertientes. Una que tiene que ver con satisfacer una necesidad que tengan las personas y otra, por otro lado, es la posibilidad de cambio, de transformar algo. Que normalmente la primera tiene que ver con temas y en donde normalmente ponemos la prioridad es en temas de salud y de seguridad. O sea, primero que tengamos eso bien establecido. Y en los temas de transformación, pues es que se quiera lograr, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un tema de convivencia, puede ser un tema de generación de algún impacto económico, por ejemplo, pero todo nace de tener bien identificado el problema que se quiere resolver. Muchas gracias. Otra pregunta, y creo que por el tiempo lo dejaremos en esta de cierre. Yo les voy a pasar a todos ustedes los comentarios y las preguntas de la audiencia que son buenísimas. Otra pregunta que ha surgido mucho es, estamos experimentando algo que nunca nos había tocado vivir, que es la pandemia. Si ustedes ven que va a existir un cambio de paradigmas en la gestión, es un poco apostarle a pensar en el futuro. Jorge, te hablaste un poquito de muchas políticas que se han adaptado al tema de la situación del coronavirus, pero si Alejandra, Javier, Jorge, ven que incluso en la manifestación de los diseños va a existir este cambio de paradigma de la ciudad, o si vamos a seguir igual, o qué nos ha enseñado la pandemia en temas de espacio público y de vivienda. Pues en silencio, Alejandro. Ya, perdón, ahorita me di cuenta. De mi lado, creo que es una pregunta pues, indispensable de ponernos a pensar. Creo que mucho tiene que cambiar. No sé si vaya a cambiar en realidad. O sea, por un lado, creo que debe de y que pues se piensa mucho más en esto de la importancia del espacio público, ¿no? O sea, nos pasa a todos en nuestras propias vidas que vivimos en departamentos. Yo vivo en un departamento y agradezco, o sea, enormemente tener un parque cerca, ¿no? Entonces, la relación con la ciudad o cuántas personas no tenemos que ya se fueron a vivir al campo, a una casita y están haciendo una escuela hippie con sus 3 amigos. O sea, la vivienda está cambiando en todos los niveles. Eso estoy convencida de que será un proceso que va a tardarse unos años en cuajar. Ahora, que las políticas públicas desde el Infonavit, por lo menos, ya estén adaptándose a esto, difícil. O sea, vamos lento, es un como barco que cada vez que da una vuelta va muy lento acoplándose a lo demás. No sé si en 10 años platiquemos y digamos como hay un antes y después en la forma que crecían las ciudades mexicanas en términos de vivienda. Ojalá, o sea, mi respuesta sería ojalá, pero no estoy confiada de decir sí, lo veo clarito que hacia allá vamos. Ojalá sí sea. Sí, coincido contigo, Alejandro. Yo también confieso que al principio, cuando empezamos con la pandemia y a encerrarnos de cierta forma, pues te llenas con un poco como esta ilusión, ¿verdad? De que, oye, es la oportunidad de transformarlo. No podemos salir de esto igual que antes, ¿no? Y sobre todo entendiendo que en parte, pues muchos de los problemas, o sea, el problema se genera de cierta forma a partir del comportamiento humano, ¿no? Entonces, yo espero que logremos, o sea, que en realidad
sea este el comienzo de un replanteamiento de la ciudad, del espacio público, de la vivienda, y que realmente logremos capturar ese aprendizaje y poderlo aterrizar. Yo me llevo, digamos, dos aprendizajes o dos ideas. O sea, una es el valor del espacio, no solamente el espacio público, sino el espacio al aire libre, que tiene que ver con la relación con donde vivimos, o sea, desde lo más micro, nuestro depa, la casa, oye, necesitan ventanas que se abran, ¿verdad? La oficina, las oficinas, edificios de oficinas, ventanas, balcones, etcétera, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, espacios flexibles que se conecten con el área exterior, etcétera. Entonces, eso creo que va a ser sumamente importante. Y lo otro, que tiene que ver también con esta, de cierta forma, duda o situación en donde las oficinas, donde vamos a regresar a trabajar en persona o no, pues tiene mucho que ver con el valor que tienen los espacios para conocer a personas o tener conversaciones, aunque sean de café, que pueden ser en una oficina, pueden ser en un parque, pueden ser en una banqueta, que tienen muchísimo valor en reforzar estos lazos de comunidad. Y como platicaba al principio, el espacio público tiene que estar ahí para conectarnos, ¿verdad? Entonces, esas conexiones que solamente pasan en el espacio exterior o en el espacio común, son las que nos pueden, sobre todo, proteger o reforzar para una futura crisis, ¿verdad? Entonces, creo que ahora el espacio público pues ya se revaloriza. La calle no es suficiente, el parquecito no es suficiente, o sea, ya algo bien importante es, requerimos de una nueva calidad del espacio. Y ahorita que veamos los proyectos que presentaba Alejandra, pues increíble, porque te demuestra cómo puede haber un nivel de calidad de espacio de vivienda interior, exterior, posible, factible, ¿verdad? Y que esto, pues es lo que nos merecemos y es lo que necesitamos. Yo creo que está concuerdo mucho con las opiniones de Javier y de Alejandra. Solo como la reflexión que creo que estamos haciendo nosotros, que es lo que mencionaba en mi presentación respecto a que estos barrios que nosotros mismos construimos fueron los barrios que después fueron los más afectados por el coronavirus, precisamente por el allegamiento, el hacinamiento que existe ahí. Creo que nos ha hecho volver a replantear algo que nosotros dentro del ministerio es algo que teníamos bastante, estoy hablando siempre de la perspectiva del Ministerio de Vivienda, que teníamos bastante como, no sé si cerrado es la palabra, pero que es la calidad de la vivienda y el metraje. La vivienda social en Chile en los años 90 e incluso hasta hace unos 10 años era de dimensiones muy reducidas, pero se ha ido avanzando progresivamente a que no sea así. Hoy un departamento lo mínimo que puede tener para familias vulnerables, el que es vivienda sin ahorro, tiene un mínimo de 55 metros cuadrados y ha sido bastante, y la calidad también ha mejorado muchísimo, pero cuando las personas se ven obligadas a tener que estar adentro de esa vivienda porque el peligro está de la puerta hacia afuera, nos volvemos a preguntar si esa vivienda es suficiente, que sabemos que para muchas familias no lo es, y si tenemos que, como me llamó mucho la atención lo que mencionaba Alejandro, si tenemos que flexibilizar nuestros modelos de acuerdo a la situación de la familia. Acá en general es un tipo de vivienda, independiente si es una familia madre con un hijo o una familia que tiene 5 hijos y un adulto mayor viviendo con ellos, es la misma vivienda. Entonces, claramente las condiciones son distintas para poder pasar una cuarentena o un confinamiento de meses. Y en relación a eso, lo que decía Alejandra, la importancia de los parques y de la vida al aire libre, pero nuevamente, ¿quiénes pueden tener esa vida y esa alternativa de a pocos pasos de su casa lograr estar al aire libre sin el riesgo? Acá en nuestro país, lamentablemente, también el coronavirus puso en evidencia la desigualdad que hay en las ciudades respecto también al acceso al espacio público. Y
estos proyectos que mostré yo vienen de hace tiempo, pero un poco van en esa línea de poder emparejar la cancha en sentido del acceso al espacio público, pero queda la trama más fina, que es la plaza o el espacio público más pequeño, que ahí es donde yo creo que ya se han hecho esfuerzos, pero yo creo que también deberíamos dar un giro y poder enfocarnos en mejorar ese espacio público precisamente de esos barrios, porque la persona que hoy tiene un empleo que puede hacer teletrabajo, que se ahorra varias horas de viaje en llegar al trabajo y puede bajar caminando a un parque de buen estándar, no se ve tan afectada como aquella persona que tiene que hacer su labor o su oficio en la calle, viajar muchas veces horas en transporte público, y que al regresar tampoco tiene la alternativa del esparcimiento, del poder disfrutar de un espacio público, porque simplemente no existe. Y al interior de la vivienda tampoco están las condiciones. Así que yo creo que esa reflexión ha estado, se ha dado mucho en el mundo del urbanismo, como a volver a hablar se está hablando del caso de París, de la ciudad de los 15 minutos, pero hay sectores de la ciudad que están tanto más rezagados que eso, que es como volver al estándar mínimo, y de ahí empezar a construir hacia adelante con lo que viene en esa ciudad de 15 minutos, el comercio, el transporte, etcétera. Es como el mínimo que todavía en muchos casos no se está cumpliendo, y que ahí deberíamos enfocarnos, creo yo, en la gestión hacia adelante. De nuevo, Alejandra, Javier, Jorge, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus fantásticas presentaciones, por compartirnos sus experiencias, sus ideas. Creo que hablo por todos, fue una plática muy esperanzadora y muy llena nos envigoró para seguir haciendo proyectos de ciudad. Muchísimas gracias por todos los esfuerzos que hacen. Y gracias por acompañarnos. Quiero invitar a Alfredo Hidalgo, decano asociado de investigación de posgrados y extensión de la escuela, a que dé unas palabras de cierre. Gracias Rubén. Pues sumarme al agradecimiento. Muy interesante lo presentado por Alejandra, por Jorge y por Javier. Y muy interesante también los comentarios que se fueron dando en el chat. Realmente fue una aportación muy rica. Ojalá tengamos oportunidad después de ir dialogando sobre cada uno de lo que ustedes comentaron. Me parece de veras muy sólido y muy oportunos todos ellos. Asumimos que estos diálogos y estas discusiones serán cada vez más habituales, y más a menudo estamos frente a nuevos retos que tienen que ver con el derecho a vivir en la ciudad, con los cambios que la pandemia ha generado, y con los cambios también que tienen que ver de manera amplia con la ciudad y la arquitectura, pero también con los cambios en los hábitos de quienes habitamos las ciudades. La gestión de la ciudad es un enorme reto a través de las instituciones públicas, y el ejemplo que dan nuestros tres invitados e invitada esta tarde-noche tiene que ver con lo importante que son perfiles jóvenes, preparados, con una visión actual, ¿no? con la capacidad de sumar expertise, experiencia y equipos al resolver problemas complejos. Y en ese sentido, pues también para nosotros es muy importante hacer estos diálogos en el marco de lo que va a ser la maestría que iniciaremos en septiembre, y que precisamente tiene por objeto sumarnos a fortalecer la capacitación y la preparación de quienes en el futuro queremos estar más involucrados en las soluciones y a las nuevas necesidades que demanden nuestras ciudades. Por lo tanto, pues muy rico esto, y ojalá sea lo que caracterice las próximas charlas, los próximos diálogos, y la manera en que nos sigamos formando y aportando a las ciudades. Muchas gracias, y lo esperamos en las siguientes charlas, y ojalá también muchos de ustedes se sumen a la maestría, que esperemos sea un sitio para seguir formándonos y hablando de ciudad. Gracias. Gracias, Alfredo. De nuevo, gracias a Alejandra, Javier y Jorge. Que pasen buenas noches. Gracias a todos por asistir y por visitarnos. Estén al pendiente de los siguientes webinars, de los siguientes eventos. Estaremos compartiendo en redes sociales. Muchas gracias y que pasen. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Chao y un gusto, gracias. Alejandra y Javier. Chao, gusto verte, Jorge. Ahí.